Ni crisis de gobierno, ni asunción de responsabilidades, ni adelanto electoral, ni tan siquiera un mea culpa. Todo en Moncloa sigue intacto. Es más, Pedro Sánchez insiste en que en los casos de acoso sexual se ha actuado con contundencia. 5 meses han tardado en atender a las víctimas de Paco Salazar. Pero el presidente puede campar a sus anchas porque no percibe amenaza alguna de sus aliados y sabe que no romperán. La pregunta es inevitable: ¿qué deberá ocurrir para que Sumar se plante? Porque esta deriva puede devastar a todo el espacio progresista. Lo que queda claro es que, pese a los escándalos de corrupción y de acoso sexual, la parálisis y el inmovilismo se consolidan como la única hoja de ruta del gobierno. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Pedro Sánchez presume de que tenemos el mejor gobierno de la historia, que a España le sienta bien el actual Ejecutivo, le renta, dicho usando ese verbo de moda que utilizan ahora los jóvenes, y que va a terminar la legislatura pese al goteo de casos de corrupción y de acoso sexual que le rodean. Hoy ha hecho balance del año, ha querido pasar de puntillas por estos asuntos, pero la ronda de preguntas de los periodistas se ha centrado exclusivamente en su crítica situación política. Laura Zembranos, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Lo que está claro es que no atiende a Sumar y mantiene a todos los ministros. Pues sí, ante las advertencias de su socio de coalición, de Sumar, que le pide cambios, le pide una remodelación en su gobierno, Sánchez se niega. Hoy ha confirmado que seguirá igual. Y es más, el presidente se muestra impasible. Pese a los casos de corrupción y a los casos de acoso sexual, Sánchez defiende que su gobierno sigue adelante hasta el final. Se aferra hasta 2027. Ser feminista no te hace infalible, pero sí te marca la dirección de lo que debes hacer. Lo que hemos hecho ha sido actuar con total contundencia y sin ningún tipo de connivencia con esos casos de corrupción, apartando a las personas señaladas por esos casos de corrupción. Este gobierno le sienta bien a España. A los españoles y españolas les renta este gobierno. Les renta este gobierno. Porque lo dicen los datos. Porque hoy vivimos en un país más cohesionado. Cuando se sube el sueldo a los funcionarios y funcionarias un 11% hasta el año 2028, ¡qué aburrido! Yo creo que se conoce más a una persona yendo de vacaciones y subiéndose a un yate que compartiendo mesa en el Consejo de Ministros. Además de tratar todos estos temas, Pedro Sánchez ha hecho 2 anuncios en materia de transporte. El primero: en 2026 se prorrogarán los descuentos que ya conocemos en los trenes, aunque no ha concretado si lo harán todos o habrá alguna modificación. Y el otro, uno nuevo, es un bono único de transporte nacional que permitirá viajar por todo el país por 60 euros al mes para adultos y por 30 euros para jóvenes. Valdrá tanto para autobuses de largo recorrido, aquellos con competencia estatal, y también para los trenes de media distancia y cercanías. Se excluyen, eso sí, los trenes de alta velocidad. El objetivo es negociar con las comunidades autónomas su ampliación a otros transportes como los metros o los tranvías y así asemejarse a bonos de este tipo que existen en otros países como Alemania. Bueno, Laura, pues lo que estamos viendo también es que los socios se enfadan, dicen frases muy categóricas, pero ninguno se atreve de momento a romper con Pedro Sánchez. Efectivamente, porque ya el otro día escuchábamos decir que están molestos, que están incómodos, que cada día es un escándalo, piden explicaciones, pero en la práctica ninguno se atreve a ir más allá y poner en cuestión la continuidad del gobierno de Sánchez. Un indispensable relanzamiento del Gobierno, que pasa, evidentemente, por un cambio en profundidad del Gobierno y también por afrontar cuestiones que siguen pendientes. Un Gobierno que está muerto, un Gobierno al que la corrupción, el machismo y la falta de medidas en materia de vivienda se lo ha llevado por delante. Aquí se han encontrado cosas, Se han encontrado cosas. Lo que le pedimos es una reunión directamente, cara a cara, con Esquerra Republicana, entendemos que en Moncloa o donde quiera, para que nos explique, repito, a la cara qué piensa hacer para regenerar su partido y su gobierno.
Bueno, Sánchez ya le ha contestado a Rufián que sí, que la va a tener esa reunión en próximos días. El PP presiona a Yolanda Díaz para que deje de fingir ese enfado y deje de seguir siendo cómplice de todo lo que está pasando en el Gobierno y en el PSOE. Sí, hoy Cuca Gamarra animaba a Sumar a dar el paso y que fuerce a Pedro Sánchez a que dé explicaciones en el Congreso por los casos de corrupción. Y es que desde el PP dicen que el verdadero balance de las políticas del presidente es el que está haciendo la UCO con sus investigaciones. Menos ir de boquilla y más actuar políticamente. Estamos hablando de la UCO entrando en dependencias del Gobierno. Estamos ante un balance de año que se resume en 3 palabras: corrupción, parálisis y retrocesos. Estamos únicamente ante una huida hacia adelante de esa mafia corrupta y de esa mafia acosadora de mujeres que llegó precisamente al poder con una moción de censura presentada por Ábalos y con 2 banderas: la lucha contra la corrupción y el feminismo. Bueno, los casos de corrupción siguen avanzando en los tribunales y cada día conocemos datos que siguen abochornándonos. El juez del caso Leire Díez, la fontanera del PSOE, sospecha que los 3 investigados, ella, el empresario Achón Alonso y el expresidente de la SEPI, cobraron comisiones de hasta 750.000 euros por el amaño de contratos públicos. Y hoy El Debate, el periódico digital, publica una noticia relacionada con la operación del rescate de Plus Ultra, que también lo investiga la justicia. En ella aparece una fotografía que de nuevo estrecha el cerco a José Luis Rodríguez Zapatero. Eso es, El Debate desvela esta imagen que van a ver. Es la prueba gráfica de la reunión que mantuvo el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con uno de los detenidos de la aerolínea Plus Ultra, el empresario Julio Martínez, que por cierto borró todos sus mensajes de su móvil antes de ser detenido. Esta reunión se celebró en el máximo secretismo y es que se produjo tan solo 72 horas antes de la detención y en un monte sin cobertura. Y seguimos hablando de corrupción también, porque hoy Santos Cerdán ha acudido al juzgado de Tafalla dentro de las medidas cautelares y a su salida ha ocurrido este tenso momento con los periodistas. ¿Qué sabe de los amaños en la SEPI, señor Cerdán? Parece que dijo que iba a dar la cara. Pues la daré cuando la tenga clara. Muchas gracias. ¿Qué quiere decir dar la explicaciones cara? el miércoles en el... Sí, un segundito. Si se puede subir, pero contéstenos, por favor. ¿Qué sabe de los amaños en la SEPI de su socio Achón Alonso? ¿Dejan cerrar la puerta, por favor? ¿Nos va a contestar algo? Ha dicho que va a dar la cara. Cuidado. Es que no dejan cerrar la puerta. Y hoy les hemos preguntado por lo que defiende el presidente, por si al PSOE le renta seguir gobernando en estas circunstancias. El 61% de ustedes considera que no, que es perjudicial para el propio partido. El otro 39% que sí, que le merece la pena seguir adelante con la legislatura. Pues muchas gracias, Laura. Luego volvemos contigo, que hay más cosas que contarles hoy. Claro, muchos de nuestros seguidores estarán diciendo, ¿qué es esto de que le renta? Es un verbo que no nos conoce, ¿no? No se utiliza mucho. Es un verbo que utilizan ahora mucho la gente joven para decir si merece la pena, bueno, en fin, bueno. Es una forma de llegar a la juventud, desde luego, lo que ha querido hoy Pedro Sánchez con ese. Mucho, yo. ¿Tú lo oyes mucho? Lo digo. Ah, ¿lo dices tú? Bueno, pues yo no. Mis hijas sí, desde luego. Manuel Morán, ya que te adelantas, te presento el primero, ¿te parece? Sí. Buenas noches. Emilio Álvarez, ¿cómo estás? Ana Pedrero, buenas noches. Bien, buenas noches. Venga, Manuel, pues empiezo contigo. Como eres el magistrado que tenemos aquí en este programa, ¿tiene que estar nervioso Zapatero por el asunto este de Plus Ultra? El otro día le preguntaban los periodistas y decía que no, que estaba tranquilo. Yo creo que sí. Es decir, yo lamento, es que estamos viendo cosas increíbles. Lamento. Primero no entiendo por qué un señor de León se va a Venezuela. Es una cosa que ya me extraña, ¿no? Luego es que realmente Estados Unidos tiene una inteligencia importante, una red de inteligencia, y ha sido señalado, no gratuitamente, por Trump. El Servicio de Inteligencia de la Administración Trump señala las relaciones que mantiene Zapatero con la narcodictadura de la droga. Y por último, todos los periódicos coinciden en que el incremento patrimonial de la familia de Zapatero se ha multiplicado por 115, llegando a los 3,7 millones de euros. Y todo eso no es por dar conferencias, ni por hacer, estudios magníficos sobre no sé qué. Todo eso pudiera estar ligado al tema del narcotráfico. Es una sospecha que tienes como juez. Yo estaría asustado y no pasaría por Estados Unidos nunca. Emilio, no sé si...
Bueno, eso es... ¿También puedes coincidir en esa tesis? ¿o? No coincido con Manuel, claro. O sea, es una información de un periódico que es presuponer mucho. O sea, sencillamente porque un señor haya incrementado su patrimonio, decir que eso procede del narcotráfico, de las drogas de Venezuela, me parece que es muy fuerte. Me parece que... Eso que pudiera proceder, pudiera. Ya, Manuel, ves, pudiera, pero es que esa afirmación, no es afirmación, puede hundir pues, a una persona si sencillamente lo decimos sin ningún tipo de prueba. Sencillamente pudiera proceder. Y claro, la información que venga de Estados Unidos, pues mira, con todos mis respetos hacia lo que venga ahora de Estados Unidos, estando el señor Trump gobernando, que se dedica a destruir lanchas diciendo que es de narcotraficante sin que haya ninguna prueba, que probablemente algunas lo sean, pero probablemente a lo mejor otras no, pues es que no me inspira no me inspira la mínima credibilidad. No sé si quieres añadir algo de este asunto. Vamos ya directamente al balance que ha hecho hoy Pedro Sánchez, ¿te parece? Sí. ¿Qué te ha parecido este balance? Todo sigue igual, por cierto. No ha hecho casi nada de autocrítica, por no decir nada. Y ningún cambio en el Gobierno, que era lo que le exigía su socio principal estos días. Bueno, a mí lo primero que me parece es que hay que tener la cara como el cemento para hacer un balance como el que ha hecho Pedro Sánchez. Sobre todo sin contestar ni una sola pregunta de los periodistas, para decirle además a los periodistas qué es lo que le tienen que preguntar, porque cuando, claro, evidentemente termina ese balance, todos los periodistas le van a preguntar pues, por lo que está preocupando ahora mismo a España, que son los flagrantes casos de corrupción y todo el lodazal en el que está sumido en el PSOE. Y él dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Que os habéis dormido cuando habla de los bonos? Pues mire, señor presidente, no nos hemos dormido. Es que le queremos preguntar por lo que está saliendo a diario. No, le preguntaba a un periodista que no había novedades, ¿no? Novedades que... Sí, pero es que al final no. todas... Y él decía que, claro, que es que... Sí, pero es que luego todas las preguntas que me las he estado viendo luego, es que todas las preguntas, además, han ido, en vez de en ese balance, sí, claro, han ido, claro, dirigidas a todas las tramas de fraude. Que a España le renta no, le renta a usted, porque a España no le está rentando para nada. Pero ya no hablamos, porque él ha hablado de macroeconomía, pero si queréis, hablamos de la microeconomía, de cómo está la cesta de la compra, de cómo está la carne, la leche, los huevos, productos de primera necesidad, hablamos de cómo están los autónomos, hablamos del poder adquisitivo de los españoles, porque, o sea, hablas de macroeconomía y parece que es que en España va todo fenomenal, pero en España la gente no accede a una vivienda, los sueldos no llegan a final de mes y luego la cesta de la compra se ha disparado a unos niveles indecentes para el ciudadano, para los sueldos medios, ¿no? Entonces te quiero decir, de entrada nos ha vendido una moto con la macroeconomía que no es real, no se corresponde con la economía de la calle, con la realidad que estamos viviendo día a día los españoles. Luego, ese balance, pasar de puntillas, además casi con chulería, ¿no?, por los casos de corrupción, por favor, por los casos de acoso sexual, que como bien decíais al principio, 5 meses han tardado en hacerle casos, y ojo, y esto al final se ha hecho caso porque se ha hecho público. O sea, no nos olvidemos que al final han metido mano porque la prensa ha destapado eso. Si no, el silencio hubiera seguido. Así hubiera habido denuncias, todo por el bien del partido. El partido más feminista. ¿Más feminista de qué? ¿Más feminista de qué? El partido que nos ha venido a enseñar a las mujeres cómo tenemos que vivir. ¿Más feminista de qué? Cuando luego lo tienes en el seno de tu propio partido, como ocurrió en su día en Sumar, y lo estás tapando. Es decir, Emilio, ¿tú crees que hubiera sido más consecuente y más coherente que hubiera entonado el mea culpa de alguna forma un poco más drástica, ¿no? Porque es que es verdad que ha pasado, sí que ha dicho, bueno, como ha dicho, el feminismo, nadie es ajeno a que estos problemas puedan ocurrir. Y la corrupción. Pero claro, es que está ocurriendo de forma continua, todos los días, es un goteo constante. Yo no lo he percibido así, claro. Mi percepción de la comparecencia del presidente es diferente a la que ve Ana. Yo sí que creo, yo he visto que ha reconocido todos los problemas que hay, tanto de corrupción como del tema del acoso, el abuso sexual. Pero si ha culpado más a los medios de comunicación de ultraderecha y a la oposición que No. Yo creo que la diferencia está, él ha reconocido que esos son comportamientos que no se pueden compartir
y quizá como disculpa lo que dice, en todos los lugares pueden ocurrir, en todos los partidos, pero hay partidos que reaccionan, como el Partido Socialista, inmediatamente, reconociendo incluso también, porque él reconoce que ha sido un error lo de los 5 meses con el caso de Salazar. Eso lo ha dicho en la comparecencia. Es decir, en el Partido Socialista se reacciona inmediatamente. Pero fíjate, Emilio, yo creo que ya no solamente son los 5 meses, que es un tiempo larguísimo para esas víctimas. Y como dice Ana, porque lo publicó el diario.es, si no, no sabríamos si esto se habría pero lo ha reconocido. Pero es que hubo una caza de brujas, que eso está confirmado, de María Jesús Montero, con las víctimas para que esto no se dijera. Es que además se intentó proteger más a Paco Salazar buscándole un trabajo que a las propias víctimas. Es decir, el caso Paco Salazar es uno de los peores manchurrones que puede tener en este año, en este balance de gobierno. Sí, en eso yo estoy de acuerdo. Pero quiero decir que, claro, yo intento ver lo positivo. Es que, claro, cuando estamos hablando del partido, cuando digo decir que el partido es un partido de corrupción, o cuando dice Abascal que esto es una mafia, o dice el PP que en el Partido Socialista todos son acosadores, hombre, estamos hablando de más de 180.000 afiliados y estamos hablando de casos muy concretos. Es verdad que muy significativos porque son gente con una responsabilidad muy importante. Ahora te preguntaré por un caso muy concreto que conoces muy bien. Es una vergüenza auténtica y nos sentimos todos abochornados de que hayan tenido esa actitud. Pero yo creo que hay que valorarlo en su justo término. Este partido no es un partido lleno de mafiosos. Mínima, Emilio, ¿tú te crees que puede decir Pedro Sánchez que la corrupción en España se ha terminado cuando se ha acabado el gobierno de Mariano Rajoy? A Mariano Rajoy la corrupción le costó el gobierno y muy bien costado. Sí. Pero es que, comparado cuando Pedro Sánchez... usted no es una persona decente. Bueno, pues Pedro Sánchez, tú eres también un indecente, bastante más gordo que Rajoy. Los casos son indecentes. De hecho, mira, hoy ha habido una pregunta que le ha hecho una compañera de La Sexta. Y le ha dicho, Pedro Sánchez pidió la dimisión de Mariano Rajoy antes de que saliera la sentencia de la Gürtel por su responsabilidad invigilando. Y le ha preguntado, ¿no debería usted asumir esa misma responsabilidad ahora mismo? Tampoco hay sentencias ninguna, Sí. Ha escurrido el bulto, desde luego, no ha vuelto a contestar. Perdona, Manuel, que me estás pidiendo la palabra desde hace rato. Pues que no quería que se me olvidara ese tema. Bueno, la verdad, es que no hay más ciego que el que no quiere ver. Es decir, todo esto de los informes de los periódicos del incremento patrimonial se basa en análisis de la UCO, del Objetivo, de un montón de cosas. Pero vamos a lo que estamos. Es tan delirante lo que ha dicho el presidente del gobierno, que es como si yo digo aquí que Manuel Morán tiene 27 años. El problema es que realmente estamos llegando a una situación en que está pasando cosas tremendas que no ha visto nadie y que además, para ejemplo de los ciudadanos y de las personas y de los jóvenes, nos encontramos con que ocurren que borran pruebas de móviles, que callan ante los jueces, que impugnan formalmente las pruebas, que el juez Ismael Moreno exige que se le den las certificaciones desde que empezó, porque la UCO puso el punto de mira de toda la corrupción desde el minuto 1 que llegó esta persona en 2017, y precisamente Ismael Moreno está pidiendo que le den todas las certificaciones de 2017 a 2024 y le han dado solo las de los 4 últimos años y se las tiene que volver a reclamar un magistrado del Supremo y están ahí con largas con que sí y con que no. Y luego, perdona, Manuel, que te interrumpa. Certificaciones para si hay una posible financiación ilegal dentro del partido, Claro, ¿no? Quieren todas las certificaciones acreditativas de los gastos que se hayan entregado, que se hayan pagado, para todos los gastos que haya habido a todas las personas de la caja, como es lógico, porque tienen que costar de alguna manera. Es una investigación de la UCO, pero que luego es lógicamente respaldada por el señor Moreno. Que una persona, Zapatero, se vaya a encontrar en un monte como si fuera ante los heroinómanos cuando iban a buscar heroína, a comprar heroína, es tan deleznable, es tan vergonzoso, que si no veis esto, realmente, yo creo que eres una persona, desde luego, muy noble, absolutamente, así lo considero, pero hay cosas que a veces algunos amigos, algunos de la familia, digo, yo creo que a veces hay que estar un poco calladitos. Y termino un poco, y luego, por supuesto, yo creo que todo esto llega un momento que nos tiene que hacer plantear una reforma constitucional y una reforma de la ley electoral absolutamente necesaria en muchos aspectos. Primero porque el derecho, que eso lo tengo más en duda, de sufragio pasivo, tiene que tener unas ciertas cautelas. No puede llegar a presidente de gobierno cualquier persona. Una persona... Es muy lícito
que viva de la prostitución, no pasa nada. Otros viven vendiendo zapatillas, pero hombre, hay que tener un poco, en el derecho de sufragio pasivo, los cargos tienen que ser un poco más, en principio, más en este sentido, más encomiables. Por otra parte, me parece que hay que tratar de que haya menos valor para los microorganismos, todos estos partidos absolutamente tangenciales, para evitar que efectivamente pueda pasar lo que pueda pasar en España. Y termino con una cosa. ¿Tú quieres hacer una reforma de la ley electoral de arriba abajo? Sí, no, pero en puntos ni PP ni PSOE han querido hacerlo nunca. Bueno, sí, pero te voy a decir una cosa concreta, José Luis. Normalmente, por ejemplo, cuando debiera haber, en la ley electoral, debiera haber algún sistema de consecuencias cuando no se cumplen los programas electorales, no en las pequeñas cosas, no en las cosas medianas, sino cuando radicalmente cosas tremendas y terribles que se han prometido se están incumpliendo al día siguiente. Porque yo, y aquí acabo con el argumento, yo a veces que discuto con gente, de amigos, socialistas, lo que sea, y que me parece muy digno que lo sean, digo, pero vamos a ver, hay una cosa, bueno, es que esto es una democracia de luego de partidos y está perfectamente legitimada para gobernar. Sí, formalmente, pero no sustantivamente. ¿Y por qué? Es muy fácil el ejemplo. Si este señor en cosas importantísimas hubiera dicho en campaña, yo voy a indultar a los del proceso, yo voy a amnistiar, yo voy a traer a este señor que venga y se pueda volver cuando quiera y voy a traer y hablar con Puigdemont, yo voy a sacar el delito contra la seguridad de sedición, lo voy a sacar y lo voy a meter como unas meras amenazas. Es decir, cuando ha habido cosas tan tremendas, la gente cree, cualquier persona que tenga un mínimo de sensatez, que se hubiera dicho estas cosas, las 5 o 6 cosas de calado grueso, ¿cuántos escaños se hubiera sacado? ¿123 o 102? Bueno, pues eso nunca lo sabremos, Manuel. Ya, es un futurible. Es que ha ido mentira tras mentira. Emilio, no sé si quieres, decía que a veces no teníais que opinar, ha dicho Manuel, yo creo que ahí no has estado muy acertado, pero opina. No, bueno, es que Manuel ha hecho ya un planteamiento ya tan amplio, ya no de un tema concreto que estemos tratando, porque has mezclado pues todo lo de las capacidades que tiene que tener alguien para gobernar. Espero que cuando hablas de prostitución no te refieras a lo que dice el PP, que el presidente del gobierno se financió la campaña con gastos porque eso me parece una auténtica barbaridad. No he dicho nada de eso. He dicho efectivamente que era un hombre que me parece muy legítimo. Una persona puede vivir de la prostitución, no pasa nada. Es decir, claro, pero cuando mencionas esto, estamos hablando de... Pero yo acabo. Yo tengo la sensación, yo preferiría doctores de universidad para presidente de gobierno. Bueno, yo también. Cuanto más formados estén, también mejor, pero lo cierto es que la ley no establece nada y hay gente que no tiene una titulación universitaria y que tiene una capacidad de gestión, pero muy buena, gente honrada. Yo preferiría gente honrada. En eso estoy de acuerdo con Ana, gente honrada fundamentalmente. Y yo es que de verdad insisto en que lo que estamos hablando, el tema de la comparecencia del presidente, a mí me parece que sí que ha reconocido todos los errores y se ha comprometido además a que se va a tratar, reconociendo que no se ha hecho adecuadamente, porque muchos de los afiliados ahora mismo del partido están desmoralizados y están totalmente indignados por la falta de reacción ante estos casos. ¿Está desmoralizado el PSOE de Valladolid con el caso Javier Izquierdo? Yo no diría desmoralizado, porque pienso que la mayoría de la gente que conoce a Javier Izquierdo y se le conoce muy bien, no solo yo, que he tratado muchísimo con él en distintos aspectos, tanto cuando fue secretario general como después delegado del gobierno, pero la mayoría de la gente le conoce porque es una persona que ha recorrido la provincia, que se ha preocupado de todos los problemas que había en las agrupaciones, y yo creo que lo que está la gente es totalmente sorprendida. Eso es un dato jurídico de la Fiscalía de los Acosadores Sexuales, un dato jurídico absolutamente. Dicen, hicimos, no hicimos, tardaron 5 meses, tiene razón Ana, pero vamos a suponer que están haciendo. El delito de corrupción, de acoso sexual y laboral es un delito semipúblico, que para la gente lo entienda, es decir, un delito de homicidio, pues tiene que salir a investigar inmediatamente en cuanto se sepa la policía, el Ministerio Fiscal, los jueces, las asociaciones de vecinos, etcétera, etcétera. Pero un delito semipúblico es que en este caso concreto de este delito solo puede ser entrado a investigar por los jueces cuando lo denuncian las víctimas. Por eso ellos se están amparando y diciendo, lo que denuncien las víctimas, que lo denuncien las víctimas.
pero cambian el artículo que estoy citando que dice o cuando deban denunciarlo las víctimas o al fiscal si hay interés público. Y hay interés público. Y no se denuncia, no se está denunciando. En el caso, quiero seguir con el caso de Javier Izquierdo. Pero, claro, en el caso concreto Emilio, sí. Yo no sé si has podido hablar con él en estos últimos días. No he hablado con él, directamente no he hablado con él. ¿Nadie del PSOE de Valladolid habla con él? ¿Te consta? Supongo que sí, supongo que sí. Emilio, de todas maneras... Pero vamos a ver, no, perdona, que es que termino con el tema que me has preguntado. Es que aquí estamos ante una persona que ha presentado la dimisión de todos sus cargos, que ha reaccionado inmediatamente antes de que haya nada, que alguien le haya acusado de nada. Porque yo me quedé totalmente sorprendido, me quedé sorprendido cuando leí en su tuit que dimitía. Decía, es verdad que el otro día decía la secretaria de organización del Partido Socialista que por el conducto, por la vía antiacoso, no ha llegado nada. Ese día al menos ninguna denuncia. Efectivamente. Pero ella misma también le pedía explicaciones. Claro, porque pero ese tuit en el que dice renuncio de todos mis cargos para, paso a una etapa profesional distinta, claro, nos genera muchas interrogantes. Sí, efectivamente. Yo me imagino que él dará las explicaciones cuando considere oportuno que tiene que darlas. Yo pienso que cuanto antes sería mejor, por supuesto. Pero claro, no creo que nadie no se quedase sorprendido cuando la propia secretaria de organización del partido dice que no hay ninguna denuncia y que únicamente por lo que ha salido publicado en un medio de comunicación, él ha presentado la dimisión. Yo en estos momentos no puedo decir qué es lo que haya ocurrido porque no lo sé. Sí que digo que conozco toda su trayectoria, que me parece totalmente increíble lo que he tenido que escuchar y que si ha cometido un error, lo cierto es que ha reaccionado inmediatamente y en vez de mantenerse en el puesto como podía haberlo hecho, antes de que más salga... que un error, se ha cometido un delito. Sí, lo ha cometido, claro. Pero es que hablar de delito ya estamos hablando... No, claro, estamos poniendo... Claro, sí, porque ahora mismo es que no hay ninguna denuncia. Pero ya digo que al menos lo que yo valoro sobre todo de él es que ha dimitido de todos los cargos antes de que haya nada, ningún tipo de denuncia contra él. Ana, hay una corriente del Partido Socialista ahora que defiende que la única solución al actual PSOE es feminizar el partido y que la candidata futura sea una mujer. De hecho, hoy en la Copa de Navidad que ha mantenido Pedro Sánchez con los medios de comunicación ya ha anunciado que la sustituta de Pilar Alegría, que como saben es la portavoz del Gobierno, pero es la candidata del Partido Socialista en Aragón y va a tener que renunciar en breves días, él ya ha dicho que la sustituta va a ser una mujer. Vemos ahí un tuit de Miriam Andrés y lo dice muy claramente. Si no leo mal, dice o el futuro se escribe con nombre de mujer o no habrá futuro. ¿Es la única solución que tiene el Partido Socialista para rearmarse? En absoluto. Yo creo que la única solución que tiene el Partido Socialista pasa por echar de una vez a Pedro Sánchez, que era una cosa que yo le quería... Estoy dando el paso siguiente. Ya. Sí, pero perdona, es que le quería plantear antes a Emilio una cosa, cuando dice que el PSOE está desmoralizado. Pues a lo mejor es hora de recordarle a esos 180.000 personas, a esos socialistas honrados y decentes, que actúen de una vez, porque a lo mejor es que el partido lo primero que necesita es que se limpie desde dentro y se exijan responsabilidades desde dentro que no se están exigiendo. Y es una vergüenza y es un bochorno diario a lo que estamos asistiendo en torno al Gobierno y al PSOE. Pero, Ana, ¿y si Pedro Sánchez no tiene esa responsabilidad? ¿Le exigimos una responsabilidad sin saber si realmente él la tiene o no la tiene? Creo que deberíais exigirla por la misma razón por la que él se la eligió a Rajoy. Sus 3 números 2. O sea, No, pero no es lo mismo. Es que entonces... Por favor, es bastante más grave. No, es un lodazal tan grande, Emilio, que es que cada día... A Rajoy lo que se demuestra que hay es financiación ilegal del partido. Y los socios del Gobierno, antes que estabais diciendo que le siguen apoyando, y es cierto... Pero yo creo que ellos han dicho, yo he oído declaraciones tanto a Rufián como al ministro de Cultura decir que en el momento en que se supiese que hay financiación ilegal del partido, que esa es la línea roja. Yo a veces me pregunto, y me encantaría estar en la cabeza de Sumar, por ejemplo, ¿por qué solamente financiación ilegal del partido? ¿Por qué no casos de corrupción que le rodean? ¿Por qué no casos de acoso sexual que tanto daño les hace al partido? ¿Qué más tiene que pasar? ¿Solamente financiación ilegal del partido? No. ¿Pueden seguir saliendo casos de corrupción? No, porque en caso de financiación se supone que habría responsabilidad de Pedro Sánchez, mientras que en estos casos de corrupción no tiene ninguna responsabilidad él. Hombre, no, el hermano viviendo en Moncloa y ahora nos quiere fiscalizar hasta los un apunte jurisprudencial porque me parece importante. Bueno,
Los casos de corrupción, yo tengo una lista aquí que podría interminable de todos los casos de corrupción, pero no quiero ir por ahí. La gente viene a decir, en general la gente te dice y tiene miedo, y dice, bueno, pero es que no hay nada que le salpique a él. Es como una constelación, está de aquí y luego está el caso del Codo, de Ábalos, del SEPI, que la mujer, que la cantidad de casos que están alrededor, muy cercanos totalmente a él. Evidentemente, no sabemos lo que tiene la UCO o lo que llegará a la UCO, pero cuando realmente han estado y han convivido en un coche de 4 o 5 personas tantos meses haciendo las cosas que han hecho, cuando ha tenido 2 brazos derechos constantemente, cuando las cosas se cuentan porque se cuentan y porque se saben. Pero no es cierto que no se pueda actuar contra el presidente del gobierno. Sí se puede actuar incluso aunque no se saliera nada más, que simplemente es un dato jurisprudencial constante que viene a decir la presunción de inocencia que tiene el señor presidente se convierte en prueba cuando los indicios son tan sólidos, numerosos y conectados lógicamente que forman un conjunto coherente que demuestra la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Traducido al cristiano, aunque no diga nada, aunque aparentemente no llega a nada de su factura firmada, todo ese entramado que hay, tan cercano, no solo familiar, sino de ministerios y de gente importante, tan contundente, tan importante, con tantas ramificaciones, con todo eso, que él pueda alegar que él no sabía, o etcétera, etcétera, si no es que sabías o no sabías, es que realmente la presunción que se te deduce es que efectivamente los indicios son, repito, tan sólidos respecto a él, tan lógicos, que forman un conjunto coherente que demuestra la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Bueno, pues veremos a ver qué pasa. De momento el presidente no está en esa fase. Pero nunca se sabe, eso que acabas de decir yo lo desconocía. Vamos a cambiar de asunto. Yo no sé si son ustedes de los que en las comidas familiares o con amigos ya no quieren hablar de política para no acabar mal con ellos. Si temen que estas navidades se cree tensión en la mesa precisamente por pensar distinto que el cuñado o el primo lejano. O prefieren hablar del tiempo, incluso de temas triviales para acabar la fiesta en paz. Bueno, pues si las respuestas a estas preguntas son afirmativas, no se crean que son ustedes una excepción, porque un estudio refleja que la polarización rompe amistades y revienta cenas navideñas. Laura, espero que no sea tu caso. Bueno, yo creo que todos tenemos algún familiar que se pone un poquito pesado con estos temas y estoy convencida de que a ti también te pasa. También pasa, siempre. Hay amigos también, ¿eh? En mi caso también. Pero bueno, lo mejor es suavizar, que el tema no vaya más y no llevarse mal estas fiestas, al menos que quieran formar parte de este grupo. Nada menos que 5 millones de personas confiesan haber roto relaciones con familiares o amigos por causas políticas. Es bastante gente, la verdad. Este dato se extrae de un estudio que afirma que el 60% de la gente evita hablar de política e incluso que hasta un 15% llega a abandonar grupos de WhatsApp por este motivo. Todo esto se produce por un ambiente de polarización, de crispación que cada vez es mayor, lo vemos en los debates políticos día tras día y por ello vamos a analizar los que más crispan. En cabeza estaría el presidente de Vox, Santiago Abascal, pero le sigue muy de cerca en este arte de crispar Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, y ya en tercera posición, un poco más alejada, ella, Isabel Díaz Ayuso. Bueno, pues hoy tenemos un buen ejemplo de polarización política. Bueno, es verdad que los tenemos casi a diario, pero el de hoy ha superado ciertos límites. Ha ocurrido en la Comisión de Investigación del Congreso sobre la Dana en Valencia. Sí, allí comparecía Salomé Pradas, la que era consejera de Interior de la Comunidad Valenciana en el momento de la Dana. En el turno de preguntas de Gabriel Rufián le entregaba la cuerda a la que se sujetaba una niña que murió ese día y le reprochaba su negligente actuación. Pradas rompía a llorar. Este ha sido el momento. Creo que le falta corazón en el momento que usted aquí falta respeto a esta comisión de investigación y no responde, incluso ni nos mira a la cara. Porque en la tele sí y aquí no. Esto es una cuerda que cogía una niña china. Esta cuerda era lo que le impedía que el agua la arrastrara. Se lo voy a dar a usted a ver si hace el favor de responder a nuestras preguntas, porque esa niña murió a las 9 de la noche. Y seguramente si ustedes, y la incluyo, hubieran hecho su trabajo, seguramente esta niña estaría viva. Así que le voy a dar esta cuerda y le voy a pedir, por favor, que a partir de ahí nos responda. Pido disculpas por no haber podido hacer más y le aseguro que es algo que llevaré toda la vida conmigo. Bueno, unas cosas son las consecuencias políticas y la inacción que tuvo el gobierno valenciano, y esta señora, por supuesto el señor Mazón.
Y yo no sé si estas cosas, sinceramente, aportan mucho a la política. Y estábamos hablando de uno de los mejores parlamentarios, diputados de este país, que es el señor Rufián, que habla muy clarito, que todo el mundo le entiende, pero no sé si llegar a estos extremos, Ana... A mí me parece una sobreactuación total, fíjate. Y Max, después de leer lo que he leído en redes, que terminada esta intervención, seguía la comisión en marcha, se fue a tomar una copita al bar de enfrente con Sara Santaolalla y se cogió un taxi y se marchó. Ya no siguió en el resto de la comisión. Pero fíjate, aún así, aunque hubiera seguido en toda la comisión... Al principio de la comisión también la señora Prada fue a saludarle, a darle 2 besos. Sí, fue a dar 2 besos y le hizo lo que se llama vulgarmente sí. una cobra. Se echó para atrás Rufián y no, solamente le quiso dar la mano. A mí es que me parece un poco una sobreactuación, porque yo creo que no hace falta sacar la cuerda de la niña para recordar el drama humano que ha habido. Es decir, cuando hay más de 200 vidas que se han perdido, no sé, te quiero decir que ese elemento de la cuerda, la niña, es como intentar pinchar por el lado donde además más le va a doler a cualquier político, que es lo que tú dices, por encima de una responsabilidad política. A ver, no creo que nadie quiera pensar que esta señora ni Mazón querían que muriesen 200 y pico personas en esa riada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso está demasiado sobreactuado. Yo creo que eso a mí ya me suena, te lo prometo, como a película de esta americana, ya un poco ese estilo. A mí me parece que ahí ha desbarrado un poco Rufián. Emilio, tú que eres de la vieja política, y creo que eso es bueno decirlo ahora, eso es un piropo, sí. Nuevamente. Entiendo, bueno, no sé, yo admiro a Rufián por las intervenciones que tiene, me parece que es uno de los políticos más mejor llega a Ciudadanos, mejores que hay ahora, pero en el caso de hoy pienso que, bueno, yo no hubiera hecho lo que, tal y como lo ha hecho él con la consejera, ex consejera, en principio porque me parece que lo hubiera entendido que lo hubiera hecho con Mazón. Porque Mazón me parece que ha tenido un comportamiento totalmente impresentable, indigno, y todo lo que se diga de él es poco. Yo no voy a utilizar los apelativos que ha utilizado Rufián, pero creo que todo lo que se diga de él, pues sí. Pero creo que con Pradas no procedía, y quizá... Porque la señora Prada, que fue una incompetente en muchas cosas, al menos estaba en el CECOPI. Estaba en el CECOPI, ya lo ha reconocido, ha pedido disculpas, ha pedido perdón. Yo creo que quizá él se ha indignado más o se ha alterado cuando ella ha dicho que no iba a contestar a las preguntas, porque claro, después de que ha dado una entrevista en televisión, contestando a todo lo que le preguntan con todo detalle, que ahora vaya a la comisión del Congreso y diga aquí no les voy a responder a ustedes porque hay un proceso judicial, bueno, pues eso produce una sensación de decir, bueno, pues nos está usted tomando el pelo. No es coherente. Quizá ha sido por eso, pero yo no creo que no debería ni haberla rechazado el saludo cuando ella se acercaba a él, y tampoco me parece que fuera muy apropiado. Pues sí, lo que decía Ana, lo de la cuerda. También es cierto que Rufián, y perdona ella, Manuel, también es cierto que Rufián en otra comparecencia le dijo, o sea, la instó a hablar, te digo respecto a algo que decías tú de Mazón, precisamente diciendo, yo creo que usted se está comiendo un marrón que no le corresponde o no del todo, ¿sabes? O sea, él en otro momento de la comparecencia sí que atenuaba la responsabilidad de ella frente a la de Mazón, al que ha vuelto a poner... bueno, pues, vuelta y media. Sí. No, yo creo que estamos contestes todos en este sentido. Realmente, volvemos un poco a lo de un programa de hace poco, es decir, los jueces no preguntamos así, los jueces no preguntamos machacando a la gente, ni buscamos el morbo, ni tampoco los fiscales, ni los policías, ni los periodistas, etcétera, etcétera. Me vais a permitir un desvío... No, pero es que los jueces no buscan el desgaste político, quieren saber qué ha pasado. Sí, quieren saber lo que han pasado. Las comisiones de investigación, claro, quieren saber. En cualquier lugar, claro, en cualquier parlamento, lo que buscan es el desgaste, claro. Deberían querer saber lo que ha pasado, para deducir responsabilidades políticas, no judiciales, pero deberían preguntar de otra manera. Me vas a perdonar simplemente que haga una referencia. Hemos tenido hace 3 o 4 semanas, gente de Ciudadanos en Segovia, pues una reunión importante para valorar un poco cómo se va a presentar o no se va a presentar. Ya ha hablado el señor ¿Pero Carlos... qué es Ciudadanos? ¿Existe Ciudadanos? Sí, existe Ciudadanos y estamos muy animados con que en Castilla y León hayamos visto el color naranja. Carlos Nieva, que es el actual secretario, que es una persona muy ponderada, que es un magnífico profesor,
profesor, abogado, y además tiene mucha competencia política en la administración de la Comunidad Foral de Navarra, en esa reunión salieron dos cosas entre todos, entre ellos la de él. Primero, no se insulta a nadie, no se habla con acritud, no se habla no sé qué y no sé cuál y no sé qué. Yo soy el primero que entono el mea culpa, que hablo aquí a veces con demasiado virulencia. Y hay una cosa muy importante que se ha dicho efectivamente, que se va a primar por encima de todo el buscar las actividades honestas, la honestidad en las actividades y no la captura de los votos. Bueno, pues me parece muy bien. Contentos. Desde luego, ojalá fuera sacar así. este tema porque es un poco La personal. crispación rebajaría y la polarización también. ¿Sois de los que no habláis de política con amigos y familia precisamente para evitar esa confrontación, para evitar fastidiar una comida, una cena? Yo ahora mismo sí. Porque eso está pasando. Yo ahora mismo sí, y te voy a decir una cosa, hace unos años no. Lo que pasaba en Cataluña, ¿os acordáis? ¿No? Sí, bueno, es que lo del proceso pasó. Y además voy a decir una cosa, es que no hace falta un estudio, es que solo tienes que darte un paseo por las redes. Claro. Es que incluso solo tienes que escribir una columna y, no, es que el sesgo político, no, el sesgo político es con el que tú me lees. Porque ya está ahora el sesgo político, lo que me gusta y lo que no, y me da igual de dónde venga. O sea, el caso de Pedro Sánchez, lo he dicho 200.000 veces, no tiene que ver nada con la ideología del Partido Socialista, tiene que ver con que es una persona que para mí personalmente ha hundido toda la decencia a la nación y al partido, ¿entiendes? Pero te quiero decir que es que solo tienes que emitir una opinión. Claro. Y solo tienes que ver las redes sociales y luego, sobre todo, cómo estamos volviendo a una terminología que a mí me parece peligrosísima. El rojo, el zurdo, la facha, el fachosfera, Eso hace 4 años no se oía. Eso es de ahora. ¿Verdad? No se escuchaba. Y podías hablar tranquilamente. Y nosotros, de verdad, vamos, yo tengo una pandilla de amigos que somos cada uno de... Y entonces yo creo que pues porque creo que hay muchísimos temas que te pueden acercar más a las personas y que la ideología nunca debería ser un obstáculo para las relaciones humanas. Emilio, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Qué triste, ¿no? Que con tu familia, con tus amigos no puedas hablar. Bueno, yo ya he tenido alguna experiencia también hace tiempo con la familia precisamente, de tener que llegar a un acuerdo y decir, oye, mira, no vamos a hablar de política. Y estoy hablando... Tú eres político de toda la vida y que entiendo que has hablado de política en tu casa y en todo. Sí, pero ha habido momentos en que... ¿Esto que te está pasando ahora no te había pasado nunca? A mí no me está pasando ahora, pero sí reconozco que sí que está pasando, que hay una mayor crispación, que hay un mayor enfrentamiento, que hay una mayor intolerancia, eso es lo que me parece más serio. Pero claro, todos colaboramos también a la crispación, porque estaba pensando ahora, Ana, claro, si Ana me dices que Pedro Sánchez, que es un señor que ha hundido a España, que ha hundido la economía y tal, pues claro, pues yo me siento ya también pinchado para reaccionar y te voy a decir, hombre, cuando hay un 12% de paro y antes había el 23%, cuando está creciendo la economía como el primer país europeo, ha hundido... creo que seguimos siendo el país europeo con más paro juvenil. Es que en el debate tiene que intervenir todo esto. Pero que la crispación a veces la creamos inconscientemente también. Vamos a ver, Emilio, nosotros podemos ser 3 personas que pensemos muy distinto todos y podemos hablar perfectamente. Es decir, yo no me voy a enfadar contigo si dices algo que no, o sea, no sé cómo decirte, ¿sabes? No me va la vida en ello. No, claro. Podemos expresar puntos de vista claro, muy distintos. Efectivamente no, porque en este mismo ejemplo que te pongo, yo pienso que el país va bien. Que es verdad que hay problemas del encarecimiento de los productos, pero lo mismo que lo hay en todos los demás países europeos. Pero estamos creciendo más. El paro ha disminuido de forma significativa. Se ha aumentado el salario mínimo interprofesional, se ha aumentado las pensiones. Se ha aumentado el 50% la deuda pública del Estado. Pero volviendo a la pregunta que decías, porque a mí me gusta ya contestarla, yo reconozco que Emilio es mucho más contenido que yo. O sea, yo soy más contenido, más prudente. Es decir, con respecto a la pregunta que hacíais de si yo hablo con la gente y genero crispación y todo eso, yo es una cosa que la cuido mucho, pero me Te cuesta no generar crispación. ¿Y te crees este estudio que dice que Abascal y Pedro Sánchez, o te encaja, son los políticos que más crispan?
Desde luego Pedro Sánchez está crispando constantemente. Vamos, si es que solamente entrar en la rueda de prensa hoy diciendo esas tres cosas es como si yo digo aquí, si es que yo tengo 27 años, eso crispa. No, yo creo que crispa mucho más Abascal, hombre. Bueno, ¿no? Abascal, sin comparación. No, en porcentaje sí, en porcentaje bueno, Abascal. Abascal más son las ideas exageradas que tiene. Es decir, Abascal yo no creo que crispa tanto por los modos o las formas, sino porque obviamente Abascal dirá cosas que son buenas, pero otras que no se pueden decir, y por ahí crispa. O sea, que te doy la razón que puede crispar más. Es que la crispación no solo está en las formas, también en el contenido. Ya, claro, pero yo creo que, yo solamente voy a decir una cosa, una frase: todo esto se ha iniciado, no ocurrió antes en España, justo cuando ha empezado precisamente el segundo mandato de esta persona. Y posiblemente sea porque dijo cosas antes de la campaña tremendas, muy bonancibles, magníficas, e inmediatamente las cambió. Bueno, y eso crispa mucho. Y los muros. No hay que levantar muros nunca, nunca hay que levantar muros, hay que derribarlos completamente. No, pero sobre todo lo de la nomenclatura que yo os decía antes, el zurderío, el facherío. Claro, todo eso que... ¿Pero qué zurderío ni qué facherío? No han sido ellos, la fachosfera. Estamos hablando de crispación, quiero decir, no pero economía. que es verdad que esa terminología, sinceramente, sí. retrotraeros hace 3 o 4 años no se empleaba. A Feijóo no le veo esa terminología. A Rajoy ni en broma, vamos. No tiene esa que... Bueno, Manuel, a Feijóo le he oído yo decir cosas gravísimas en el Congreso. Acusar a Pedro Sánchez volviendo a lo mismo, que se ha lucrado y que se ha servido del dinero de la prostitución. Sí, te doy la razón. Si eso no es grave... Miro, te tengo que dar razón, pero me estaba refiriendo un poco al tono. El tono es muy importante, el tono, y evidentemente es grave, pero es que hay muchos indicios. Bueno, y el tono, perdonad, es que el tono es el mismo, que lo hemos hablado además un día, es el tono que se está empleando en las instituciones. Entonces, al final, eso claro que salta también a la calle. Es un mal ejemplo. Fíjate, el otro día se lo decía el señor Jaime de los Santos del Partido Popular. A mí no me gusta nada que el Partido Popular llame putero a señor Ábalos. Me parece que hay muchas más palabras antes de decir eso en un congreso. En una taberna, en el bar, entre amigos, lo que queráis. Pero en un congreso hay que cuidar siempre el lenguaje. Es lo que os digo, que al final... son un reflejo de la sociedad. Bueno, pues señores, coman y cenen tranquilos estas Navidades, hablen de política, porque, en fin, eso sí. Es nuestra materia prima en este programa también. Solo, entonces no sé si... Y, hombre, si la cosa va, pues empieza a arder aquello, pues nada, cambian al tiempo, hablan de cosas personales y ya está. Nos vamos a ir a publicidad para hablar de otro asunto bien distinto. Antes hablaba Ana del precio de la carne, etcétera. Vamos a hablar del sector vacuno, muy importante en nuestra comunidad, con la marca de garantía Ternera Charra. Enseguida hablamos de todos estos asuntos. Estamos de vuelta y estamos también en el mes que más carne se consume del año. También en estas fechas es cuando más alto está su precio. De hecho, la carne de vacuno, ya lo habrán notado, ha subido en los mercados un 18%. Bueno, este año la marca de garantía Ternera Charra celebra su 25 aniversario, un cuarto de siglo defendiendo la calidad, el origen y el trabajo de los ganaderos de nuestra tierra. Para hablar de ese sector nos acompaña hoy el presidente de la marca de garantía Ternera Charra, Javier Bollero, y su director general, Víctor Hierro. Buenas noches a los dos. Hola, buenas noches. Presidente, bueno, 25 años no se cumplen todos los días, lo celebraron el pasado viernes. ¿Qué balance hace de este cuarto de siglo y cuál cree que ha sido la clave para que Ternera Charra, bueno, pues siga siendo una referencia de calidad? Porque no es fácil mantenerlo ahí. Bueno, de hecho que el otro día el responsable de Tierra Sabor nos dijo que de estos proyectos de 100 solamente perduran el tiempo 3, el 3%, con lo cual, bueno, balance, hombre, pues muy positivo, porque el llegar a estos niveles, no solo con una incidencia en nuestra provincia, sino a nivel nacional, pues ha costado esfuerzo, trabajo y continuidad en todo ello. Bueno, pues con la ilusión de seguir y mirando hacia atrás y dices, se han pasado ya 25 años. Y desde el principio, ahí sí, estuvo usted más o menos. Yo tuve la suerte de que en un viaje que se hizo patrocinado por la Caja Rural de Salamanca y la Cámara Agraria a Galicia para conocer el funcionamiento de Ternera Gallega, y a partir de ahí, como en Salamanca había 5 o 6 proyectos que todo el mundo queríamos una marca de garantía, pues me tocó liderar el unir a toda aquella gente para hacer un paraguas que abarcara las distintas sensibilidades que había en aquella época. Bueno, triste es decirlo, pero de aquellos 5 o 6 que había, solamente hemos quedado nosotros.
En Castilla y León había también otras 8 o 10 propuestas, incluso se llegaron a conceder marcas de garantía, y hoy queda, me parece que Cervera y para de contar. Bueno, pues todo un éxito, desde luego. Víctor, hablaba antes que estas Navidades, bueno, pues muchas familias están pendientes de los precios y el caso de la carne de vacuno ha aumentado su precio un 18% en los mercados. ¿A qué se debe que se dispare de esta forma? Bueno, se debe principalmente al descenso de la cabaña ganadera, no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo. Estamos hablando de cifras respecto al año 24 respecto al 23 de una bajada de 1.700.000 animales, ¿no? Son muchos animales los que han bajado debido a varias causas, problemas sanitarios que ha habido en la cabaña ganadera, pero también problemas de relevo generacional. No solo es problema de España, es problema de Europa, un fuerte descenso en el relevo generacional también en Francia, que tiene una fuerte cabaña ganadera. Y bueno, al final, si no hay oferta de animales, por lo tanto la demanda se ha mantenido en el tiempo a pesar de la subida de los precios, pues nada, eso hace que suban. Los precios han llegado para quedarse y por suerte o por desgracia, pues los precios son estos y van a seguir siendo así. Presidente, el sector del vacuno de la carne, como dice Víctor, bueno, atraviesa momentos complejos. Uno es la falta de relevo generacional, costes elevados, menos explotaciones, lo estamos viendo también en nuestra comunidad, cambios sanitarios, volatilidad de los precios. ¿Qué futuro le espera entonces al sector ganadero en Castilla y León y en general en este país? Yo pienso que es muy halagüeño, ¿eh? Yo creo que el futuro del sector vacuno de vida y de carne, hoy por hoy, es uno de los sectores muy bien posicionados. Lógicamente, yo sigo diciendo, y el mensaje que mandamos es muy claro, en época de bonanza económico, donde hay margen comercial para ello, hay que reinvertir en nuestro sector. Cuando digo reinvertir, estoy hablando del sector primario, que tendrá que mejorar la cabaña ganadera, que la hemos mejorado mucho, no tiene nada que ver lo que hoy producimos con hace 25 años, y en todo el sistema que sigue a la producción del animal de vida, es decir, cebaderos, sala de despieces, mataderos y demás. Y me preguntabas algo que luego al final se me fue, el éxito de la asociación. El éxito de la asociación es simplemente que estamos todo el sector unido. Aquí no son los ganaderos, es mataderos, es sala de despieces, son carniceros. Y cuando hay que tomar una decisión que favorece a un sector, desde que soy presidente todos decimos sí, hay que apoyar ese sector. ¿Y el futuro? Pues el futuro depende de lo que el propio ganadero quiera. En este momento es muy halagüeño. Desde la marca de garantía me consta que queréis derribar mitos o ideas, digamos, que están equivocadas sobre el consumo de las carnes rojas, que si exceso de grasa, exceso de proteínas, que no es sano comer tanta carne. ¿Cómo se pueden derribar estos mitos? Bueno, yo creo que se puede derribar con mucha información y es el objetivo que tenemos desde Ternera Charra, ¿no? Sobre todo en el sentido de diferenciar las carnes. No todas las carnes son iguales y no todas las carnes de vacuno ni las carnes rojas son iguales, ¿no? Aquí estamos apostando por un sistema de producción específico, que es en Salamanca, en un sistema extensivo, y yo creo que eso es lo importante, que la gente sepa qué va a comer cuando va a la carnicería, qué va a elegir y qué está apoyando, qué tipo de producción está apoyando. Y bueno, yo creo que los mitos tenemos que ir derribándolos poco a poco con información, haciéndonos caso de divulgadores, de expertos nutricionistas que ya nos están diciendo que la carne no es tan mala como nos la pintan y que dentro de la dieta mediterránea que tenemos, una dieta equilibrada, por supuesto la carne de vacuno tiene su espacio importante y para como digo, para no tener esos mitos que tenemos ahí, ¿no? ¿Crees que todavía sí que tiene secuelas aquella campaña tan brutal del ministro Garzón contra el consumo de carne, o incluso asociaciones animalistas que cada 2 por 3 hay corrientes que tratan de hacer campañas para desprestigiaros? Yo creo que sí, pero es verdad que estamos detectando en los últimos años que está habiendo un cambio de tendencia también. La gente joven yo creo que está empezando a reivindicar, gracias al consumo de la hamburguesa, que a día de hoy es un producto que se está poniendo en auge y que yo creo que también es uno de los objetivos que tenemos que tener de la figura de calidad desde Ternera Charra, también potenciar ese tipo de carne que a lo mejor no se vea con tanta calidad, pues también tiene la garantía de un sello de calidad como el nuestro. Por lo tanto, yo creo que la gente joven, mira, en este sentido sí que hay que decir que la gente joven está tirando de ese consumo y está empezando a cambiar un poco esa tendencia que decías que grupos de presión que estaban haciendo, y yo creo que estamos siendo capaces de ir dando ese vuelco, ¿no? Pero bueno, lo tenemos como reto también en el futuro, por supuesto. Claro, Javier, porque una de las cosas que hacen las marcas de garantía es precisamente
la trazabilidad, ¿no? Saber de dónde es cada pieza, de dónde es cada animal, cómo llega, cuál es su origen, cuál es su calidad. ¿Eso el cliente creéis que lo sabe, lo valora, lo ignora? No, y ahí entra temas de, como bien dice Víctor, de saber vender nuestro producto que no lo hemos sabido vender. No, el consumidor al final compra un filete y le da igual de dónde venga. No compramos una naranja, la gente no mira la procedencia. Entonces nuestro trabajo está en demostrar que si en todo el proceso alguien lo hace mal, nosotros automáticamente lo detectamos y lo echamos fuera. Entonces controlamos las madres, controlamos las crías, controlamos el transporte, muy importante en toda esta historia, controlamos los sacrificios de los animales, cómo se hace luego el despiece y cómo se vende en las carnicerías. Ya te digo, si alguien no lo hace bien, nosotros tenemos la capacidad de ver quién ha fallado y lógicamente tomar decisiones sobre él. Hombre, en contra de la carne artificial, nosotros podemos demostrar que la nuestra no es artificial. Dentro de lo que preguntabas antes de las campañas que se hacen, hombre, no hace daño quien quiere, sino quien puede. Ahora estamos hablando con este proyecto de carnes, de no sé qué, eso no será carne en la vida, será lo que sea, y cada uno coma lo que le dé la gana, pero no utilices un producto que lo llevamos haciendo toda la vida y además creo que francamente bien, y le pongas nuestro nombre. Creo que ahí las administraciones tendrían algo que decir. ¿Qué supone para vosotros el cuidado de la dehesa charra, de la dehesa salmantina? Todo. O sea, para nosotros no, para la sociedad. La sociedad, sí. Para todo el mundo. Nosotros somos los primeros interesados en que la dehesa esté como tiene que estar y cuidarla, porque buena parte de nuestro producto se basa en tener las cosas bien hechas. Entonces, somos unos cuidadores de la sociedad. Mira, hace unos años, cuando empezamos con la PAC, la gente nos criticaba porque a través de Bruselas nos venían dineros. Y yo les decía, vale, fenomenal, quitamos la PAC, pero los urbanitas os vais en el invierno con 5 grados bajo cero a arreglar el monte. Fenomenal. No, eso es cosa vuestra. Ah, gratis. Gratis. Y luego me criticáis por... Hombre, por favor, hay que tener un poquito de sensibilidad. Bueno, volvemos otra vez a la falta de información, muchas veces, de muchas cuestiones, ¿no? En Salamanca y en toda Castilla y León hemos sufrido este verano unos problemas grandísimos con el tema de los fuegos. ¿Quiénes han estado al frente a la hora de apagarlos? ¿Quiénes han luchado? ¿Quiénes han sufrido por eso? ¿Quiénes se les ha caído el alma porque se les ha quemado toda la finca? Los ganaderos. Ahora, solo ves en televisión y parece que esto es surrealista. No. Hay que ir y hay que verlo. Y sufrirlo. Y vivirlo. Yo también te digo una cosa a nivel personal. Yo disfruto en el campo. Y yo diría que un porcentaje muy alto de mis compañeros de profesión disfrutamos en el campo, con nuestros animales, con nuestro ecosistema y con la producción que conseguimos sacar. El que quiera vivir en 10 metros cuadrados en Madrid, pues hombre, es respetable, pero allá él. Y más en tu pueblo, Martín Amor, el pueblo de Farina, que hay que decirlo. Todos los días Chema Nietos, nuestro viñetista, nos hace un dibujo, una viñeta. Hoy realmente no va sobre vuestro área concreta, no va sobre el sector vacuno, pero sí va sobre la peste porcina que se está sufriendo tanto en este país, sobre todo en Cataluña. Pero ahora os hago una pregunta relacionada con esto. Vamos primero a verlo. Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. ¿Qué veo? Una hilera de jabalíes penitentes. Van procesionando por el campo, encapuchados, azotándose con flagelos y entonando súplicas a San Roque. Estaba claro que tarde o temprano en estos campos milenarios recurriríamos a los métodos tradicionales para ahuyentar la peste porcina. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Bueno, cuando habla de métodos tradicionales se refiere a la caza, ¿no? que está permitida ahora para acabar con esta peste. Víctor, ¿afecta de alguna manera esto al sector vacuno, también estas crisis o estas pestes en otros animales, tanto, como decía antes, a los criaderos, a los carniceros, a las cooperativas, al ganadero?
Hombre, sin duda sí, porque al final nuestros ganaderos, los ganaderos de vacuno y los ganaderos de porcino son los mismos. Al final comparten muchas veces la misma producción, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, si se daña el bolsillo de una de las partes, pues por supuesto. Y luego a nivel de venta, evidentemente, si la carne de porcino baja a precios, pues es más difícil competir, ¿no? Al final estamos todos, al final vendemos carne, entonces nos interesa que todos tengamos un buen precio, que cualquiera de las actividades del sector sea buena para que, bueno, al final el bolsillo, si está lleno, va todo mucho mejor. Una pregunta os quiero hacer. Los carniceros, que se habla muy poco de los carniceros en este país, ¿son buenos carniceros? ¿Son peores que los de antes? No sé, ¿controlan la calidad de la carne? ¿Son expertos? ¿Nos dan garantía? En general, podemos generalizar. Hombre, en líneas generales sí. Lo que ocurre es que en este caso los mejores los tenemos nosotros. Lo siento por los demás, los mejores están en Tele-A-Charra. Pero sí, hoy se ha generalizado una serie de parámetros que hay que utilizar a lo largo de todo el proceso y el carnicero los cumple. Dato curioso, hace 10, 15 o 20 años hablabas de maduración de la carne, te decían que estabas tonto. O sea, si un consumidor, normalmente una ama de casa, iba un martes a comprar carne en una carnicería, lo primero que hacía era preguntar, ¿será reciente, no? Y el carnicero le decía, sí, sacrificada ayer, el lunes, se la llevaban. Si le decía que estaba sacrificada la semana anterior, la mayoría decía, ¿cómo estará? O sea, no se maduraba. Hoy se madura la carne y se madura de distintas formas. Las fundamentales, y que nosotros controlamos eso, bien en cámara a una temperatura uniforme, normalmente de 5 grados, o bien al vacío durante 25 o 30 días. Es decir, hoy se come carnes, hace años se comía músculo. Bueno, otra cosa sí, es que el carnicero lo hace muy los bien. que van a la carnicería sepan más que nuestras madres, que sabían mucho de carne y de pescado y de todo, no las engañaban. Ahora, al fin, no lo saben. Ahora tenemos una labor muy importante, porque es verdad que nosotros en la asociación, al tener los carniceros dentro, al final tenemos muy claro que ellos son los prescriptores de la carne. Claro. Y nosotros vamos a empezar a hacer campañas para que la gente joven, lo que decías tú, empecemos a saber comprar carne, porque muchas veces no sabemos utilizar las piezas, ¿no? Muy interesante lo de las hamburguesas que has dicho antes, eso me parece muy interesante, sobre todo para la gente joven. Tengo aquí a 3 consumidores de carne, espero, sí, ¿no? Sí. Que también nos van a hacer alguna pregunta. Ana. Sí, buenas noches. Bueno, lo primero, enhorabuena por ese aniversario. Castilla y León, no solo Salamanca, es una tierra de terneras pues, muy destacadas, la indicación geográfica de Ávila o la ternera alistana de Zamora. Yo no sé si al margen de todas las campañas y acciones de promoción de la ternera charra, si hay, no una liga, pero que si hacéis también a veces campañas de promoción conjunta, sobre todo lo que hablábamos antes, para contrarrestar un poco ese mensaje del ecologismo, de los veganos, no sé si hacéis también ahí una especie de... Coordinación. Sí, de coordinación, de campañas conjuntas para resaltar un poco, bueno, evidentemente cada uno tira, imagino, por su sello de calidad, pero bueno, que es una tierra de carne de calidad, ¿no? Sí, normalmente eso lo hacemos a través de Tierra de Sabor. Ah, claro. Digamos que es en eso que nos une a la hora de hacer promociones de una y de otra manera. Luego, hombre, la producción es la que tenemos, competencia no. Porque nosotros lo tenemos vendido. Me imagino que Carne de Ávila le ocurre lo mismo y a Liste, si no me equivoco, le pasa lo mismo. O sea, competencia no. Y nosotros, en nuestro consejo lo tenemos muy claro, estamos dispuestos siempre a ayudar a alguien que está en nuestra sintonía que no a uno de fuera. Hace no mucho tiempo la Junta de Castilla y León nos puso encima de la mesa un proyecto de hacer una marca de vacuno para Castilla y León. Bueno, no salió adelante, pero yo creo que de los que dijimos sí, me atrevo a decir que fuimos los únicos. El resto, bueno, también somos muy localistas. Bueno, individualistas, sí. También eso lo tenemos. Por eso le preguntaba, sí. Eso lo tenemos. Pero sí, si hacemos promociones, todo basado en Tierra de Sabor. Emilio, ¿cuál es tu carne favorita? Bueno, yo como todo tipo de carne, como de todo, la carne roja, pero me encanta y sí entiendo que con moderación, pero bueno, si a veces no hay que utilizar la moderación tampoco me importa. No, a mí lo que yo quería preguntarles es qué tipo de alimentación es la que tienen estos animales, porque se crían en la dehesa, ¿no?
¿Y es una alimentación toda ya natural? O... Sí, tenemos en el reglamento de uso está recogido. Los animales tienen que estar siempre los primeros meses de vida en régimen extensivo con las madres, aprovechando el pasto, los recursos naturales de la zona. Y luego la última parte que pasa en aquellos animales al cebadero, porque para que tengamos esas carnes con ese color, esa infiltración de grasa, necesitan un periodo pequeño de estabulación. Tenemos un control sobre la alimentación, una alimentación 100% vegetal, y ya desde hace unos años tenemos una certificación en bienestar animal, Welfare Quality. Es un reconocimiento a nivel europeo que nos ha abierto muchos mercados para poder llegar a ello, porque el consumidor también exige eso, exige una buena alimentación, pero también exige un buen bienestar animal. Y desde Ternera Charra lo estamos haciendo, o sea que perfecto. ¿Tienes ganaderos en la comarca de Alba de Tormes? Sí. Es que lo digo porque no es de Alba de Tormes. Y tenemos 2 cebaderos grandes. Después de la Santa. Sí, sin duda. No, yo solamente no preguntar nada, dar las gracias porque me he enterado de muchas cosas y sobre todo qué lástima que esa sensatez que tienen ustedes y esa unión entre los diversos afectados y los diversos intereses que rodean a todo esto no exista en la política nacional. Joder. Bueno, vaya piropo, ¿eh? Razón tiene. Pero ahí ya tocamos madera. Bueno, yo creo que otro tipo de carne. Ahí hay que poner mérito a la gente que empezó como Javier hace 25 años, que tuvieron la visión de unir a un sector que no era nada fácil y que además tenemos la experiencia de que en la propia provincia se puso muchas trabas porque hay gente que decía voy a meter el zorro en el gallinero, ¿no? Ya creo que aquí desde el primer momento se entendió muy bien la filosofía y la gente que se ha ido quedando, ese grupito que estamos ahora, que ya es un grupo bastante importante, tiene muy claro que todos vamos en el mismo barco y al final tenemos que intentar vender la carne en Salamanca, que es buena, que las cosas se hacen bien y que además que el consumidor pueda apostar por ella porque está apostando por un sistema de producción que además apoya mucho al mundo rural y que hace que la gente se quede en los pueblos. O sea que yo creo que en esta comunidad autónoma no tenemos ninguna excusa para no consumirla. Me tienes que permitir que uno, al hilo de lo que usted está diciendo, uno de los grandes retos que tuvimos al empezar era el tema de la selección genética de qué animales entraban y no entraban. Yo en contra de ese criterio siempre dije, con las distintas diferenciaciones que hay en el tema de la carne, dependiendo de la raza que tengan, pero que había que conseguir abarcar toda la producción que hay en nuestra provincia. O sea, no vale ser, bueno, me vale esta raza, que no me sirve para nada porque no puedo abarcar mercados, porque no tengo producción. Entonces, yo puedo decir muy alto y muy claro que fui de los que luché mucho por conseguir que Salamanca pudiera amparar lo que se produce en Salamanca, con la diferenciación luego que este señor tiene la obligación de mandar, con la regla, la demanda que tenemos, un producto a un sitio, otro producto a otro, con el correspondiente etiquetado. Bueno, hoy podemos decir que por fin la Junta de Castilla y León ha entendido que en Salamanca, que es el 50% de la producción en Castilla y León de vacuno y el 10% a nivel nacional. O sea, estamos hablando de unos niveles importantes. Hoy lo ha entendido y hoy ya el reglamento recoge toda la producción que hay en Salamanca. Luego ya después el profesional sabe dónde tiene que mandar cada cosa. Para eso estamos. En la fiesta del otro día estuvo el presidente Mañueco, allí con vosotros. Yo no sé, aprovechar ya que estáis aquí en la tele, ¿cuál es la principal exigencia que le hacéis a las administraciones en estos momentos? ¿Qué le pediríais? No sé si lo pediste el otro día personalmente al presidente, imagino que sí. Bueno, ya a estas alturas ya qué más le vamos a pedir. Estamos en un momento complicado, estamos en preelecciones, con lo cual... Por eso, pide a los políticos. No, pero no sirve de mucho, con perdón. Lo que podemos pedir a partir de no sé qué de abril ya se nos ha olvidado. O sea, vamos a ver, a los políticos lo que hay que pedirles, me da igual de un lado que de otro y el del más allá, es que escuchen. Yo solo te voy a decir lo que le dije a la señora consejera de Agricultura. Llevas 3 años y no nos hemos reunido ningún día. Aquí estoy para cuando quieras, para lo que necesites. Y si quieres saber del sector primario, algo sé. Bueno, pues... Yo del resto no te voy a decir nada, pero del mío algo sé, porque vivo allí, estoy todo el día detrás de ello. Entonces... Escuchar, es clarísimo. Víctor Hierro, Javier Boyero, enhorabuena por esos 25 años de andadura, a por otros 25, otra cifra redonda. Y que tú sigas viéndolo porque eres aquí el alma mater de Ternera Charra. Javier, gracias por estar aquí conmigo hoy. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Manuel, Emilio, Ana, gracias como siempre.
Nos vamos mañana 10 menos 25, 11 menos 25 de la noche. Aquí les espero en Cuestión de Prioridades. Mañana desde el Plató de Madrid. Descansen y disfruten. Adiós.